vivir en el reino de Dios. Empezamos primero conociendo qué es el reino. Hacíamos ese tablero, ¿se acuerda? Y nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pertenecemos al reino de Dios y poníamos esa imagen donde todos tenemos acceso. Entrar al reino. Hay una puerta que se llama arrepentimiento. Cuando yo no conozco a Dios, cuando no lo conozco, vengo con arrepentimiento, que quiere decir, voy a cambiar mi manera de pensar. Mi manera de pensar cambia mi manera de vivir. Ese es el arrepentimiento. Después veíamos las finanzas en el reino. ¿Cómo se mueve el reino en las finanzas? Es que el reino está en todo. Y qué bonito que nosotros, los que conocemos la palabra, estemos viviendo ya en el reino. Que salgamos de pronto de tanta religiosidad que nos habían enseñado, tanto en una como en la otra. Veníamos de una tradición, pasamos a otra tradición y seguíamos en lo mismo, clamándole a Dios por cosas que Él ya nos dio, que Él ya hizo. Porque no hemos entendido que es el reino de Dios. Y mucha gente sigue anhelándolo. Y es que nos siguen diciendo la misma palabra, vas a buscar primero el reino y todo te será añadido. Entonces la gente sigue buscando el reino porque no ha entendido que el reino está en mí. Desde hace ratico, desde antes de nacer nosotros, el reino ya estaba constituido en esta tierra porque viene a partir de la obra redentora de la muerte de Jesús. Ya el reino está. Pero la iglesia se ha quedado muy cortica. Yo amo la iglesia a todas las congregaciones que llevan el nombre de Jesús, que enseñan en el nombre de Cristo, que son cristocéntricas. La iglesia está esperando que pase algo. La iglesia está esperando un evento que ya sucedió, como hemos dicho, casi 2000 años. Recuérdense que esos 2000 años los cumplimos en el 2033. Y seguimos esperando, porque la iglesia no ha entendido qué es el reino. Y tenemos un tema que es bien interesante y en el cual también tal vez la iglesia se ha estancado bastante. Y no es esto, o sea, no son estos temas, no son las finanzas, no es la sanidad, no es la protección, eso no es la buena noticia, son las añadiduras que tenemos en el reino. O sea, ninguna de esto se puede formar doctrina. Como ha querido hacerlo un sector grande de la iglesia que se ha concentrado en las finanzas y llevan a la gente solamente a poner la confianza en las finanzas. Otro grupo ha puesto su énfasis en la sanidad, o en la protección, o en las bendiciones. Y resulta que ninguna de esos es el mensaje. El mensaje es claro. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la buena noticia? Que somos rescatados de una antigua manera de vivir, en la cual éramos esclavos. Gracias. Éramos esclavos antes de Cristo. Éramos esclavos ¿de qué? Como decía Pablo en Romanos 7. La ley es buena. Y quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Porque hay una ley en mis miembros que siempre me lleva al pecado. Y era la esclavitud que nos mantenía atados. Fuimos librados de esa esclavitud ya por la obra que Jesús hizo en la cruz. No es por lo que yo hago. Esa es la buena noticia. Soy librado, soy libertado y soy puesto en una nueva dimensión, en una nueva condición, en vida nueva, por la obra de Cristo Jesús. ¿Qué me corresponde a mí? Solo creérmela y decirle, papá, gracias por la obra que Él hizo. Yo pongo mi confianza en Él y yo puedo entrar al reino de los cielos y a gozarme, Efesios 1, toda bendición que Él ha provisto ya para sus hijos. Todo está ya desde la eternidad, todo está dado. Fui escogido, eso lo hemos ya estudiado. Fui elegido. O sea, tenemos ese privilegio. Démosle gracias a Dios porque antes de la creación del mundo ya nos había escogido. Ya nos había puesto nombre. Después viene y nos entreteje en el vientre de nuestras madres.
Y nacemos en este mundo en carne y hueso, como nació Jesús. Y Jesús nos mostró, o más bien Dios nos muestra a través de Jesús, cómo es que debe vivir un hombre en el reino de Dios. Porque eso es lo que Jesús decía, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está entre ustedes y el reino de Dios hoy está dentro de nosotros. Y el propósito, iba a decir la responsabilidad, sí, también, de nosotros como iglesia, manifestarle al mundo ese reino. ¿Cómo estamos viviendo? Ahí nosotros mismos nos podemos hacer un cuestionamiento. ¿Estoy viviendo conforme al reino de Dios, que es justicia, paz y gozo? ¿O estoy viviendo conforme al mundo? ¿Cómo vive el mundo hoy? Angustias, afanes, preocupaciones, ansiedad. Así vive el mundo. Y nosotros no somos del mundo. Nosotros hacemos la diferencia. Vamos a mostrarle al mundo que hay un Dios, que es real, que está en nosotros y sin temor, con autoridad, como dice allí Hebreos 11, ¿qué es la fe? Esas dos palabras tan claves, ¿qué es la fe? Certeza, convicción. Así nos movemos en el reino, sin dudar. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí es así, hermano? ¿Será que si siembro voy a cosechar? ¿Será, hermano, que si yo oro por un enfermo, será que se sana? Eso lo debemos quitar de nuestro lenguaje. Y ya el oído se va afinando cada vez más. Cada vez que estamos, porque estamos creciendo en el conocimiento de Dios. ¿En dónde se quedó la iglesia? La iglesia se quedó estancada, nació de nuevo, tiene entrada al reino de los cielos, pero no entra. Se quedan en la puerta. Teniendo todo a su disposición, se han quedado parados esperando la lluvia. Señor, envía la lluvia. Señor, revélate a mi vida. Señor, haz esto. Señor, haz aquello. La religión nos enseñó solo a eso. Y eso es lo que se vuelve religión. Y nos dicen, es que le falta ayunar más, hermano, le falta clamar más. Tal vez le falta pactar. Porque no se conoce el amor de Cristo. Y es lo que más nosotros nos hemos empeñado en que ese amor sea real en cada uno de nosotros, porque en la medida que sea real, nosotros vamos a impactar. No solamente es que los sábados es que vamos a programar para evangelizar y los sábados, no, es todos los días. Todos los días yo tengo oportunidad en lo mismo que yo hago. Todos hacemos una actividad, yo creo que nadie, como dice, es que usted no hace nada, no, todos tienen que hacer algo. Todos, así sea oficio en la casa, pero hay que hacer. Yo tengo que salir de mi casa, tengo que ir a la panadería, tengo que ir al mercado, otros tienen que ir a la droguería, o sea, van a diferentes, y ahí vamos a encontrar personas. La mayoría vivimos en conjuntos donde hay varias casas o varios apartamentos, ahí hay personas. Vivimos en barrios donde salimos y ahí hay personas, en todo lado hay personas. Y en todo lado es que nosotros debemos estar manifestando el reino de Dios. Y cada vez que veamos una necesidad, la que sea, económica, sanidad, tanta gente que anda ahí esclava, prisionera en drogas. Hoy nuestra juventud no tiene un norte, están perdidos. Y ha puesto su confianza en un gobierno que le haya prometido tantas cosas y hoy se están desilusionando. ¿En qué ponemos la confianza? ¿Nuestra confianza es Dios? No importa. O sea, yo no tengo mi confianza puesta en este nivel terrenal. Dice, quiten los ojos de lo terrenal y póngalo arriba en los cielos, porque es que en el reino de los cielos yo tengo todo. Todo está a mi disposición. Y cuando yo pongo mi confianza en Él, ¿qué hay en mí? Paz, gozo. No son las circunstancias, como nos habían enseñado también una doctrina, que las circunstancias, que las pruebas me llevaban a Cristo, amoldaban mi vida. No, las circunstancias, ni las pruebas, ni las aflicciones amoldan mi vida, ahí están. A veces las vamos a encontrar, a veces no las buscamos. Pero eso no es lo que transforma mi vida. ¿Qué transforma mi vida? Cristo.
Jesús. Es esa obra redentora. Y donde yo tengo mi confianza, no importa la tormenta. La tormenta no me va a modificar, la tormenta no me va a quitar mi paz. La palabra es tan clara. ¿Qué hacía Jesús en medio de la tormenta? La tormenta lo mecía, ¿cierto? Y él descansaba. ¿Qué hicieron los discípulos? Vino el pánico, el temor, vamos a morir. Señor, despierta. Y con esa autoridad operamos en el reino. Yo quiero que entendamos eso. Tenemos poder y autoridad dada por la obra de Jesús. Está en nosotros. Vientos, calma. Y se hizo grande bonanza. ¿Cierto? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Quién es este? Que aún los vientos. ¿Podemos nosotros impactar las circunstancias? ¿O las circunstancias nos están haciendo retroceder? ¿Podemos nosotros cambiar el ambiente? ¿O nosotros nos metemos en el ambiente? Hemos sido cambiados, elegidos, santificados, purificados, vestidos con un propósito divino. Manifestar ese reino a esta tierra. Y es lo que la iglesia debe hacer, y no es para mí solo. Porque a veces también, yo no sé, alguno le llamó egoísmo santo. Cuando yo quiero todo para mí. Señor, bendíceme, Señor, dame. Señor, multiplica mis finanzas. Y ese no es el reino. El reino es que yo estoy aquí para darme a otros. Para hacer una ofrenda, porque estamos aquí disponiendo un tiempo para llevar una ofrenda a otros. Yo podría quedarme en mi casa, disfrutándome el reino, pero ese no es el propósito. El propósito es que sacamos un tiempo, que a donde vayamos, tal vez cambiamos un poco nuestro itinerario, es que tengo que ir allá, y si no voy allá, entonces no voy a cumplir con el compromiso. Pero si aquí hay un enfermo, si aquí hay un necesitado, Dios se encarga. Yo tengo que ir a una cita y cumplir un tiempo, pero yo me detengo un momentico y no tengo que hacer mucho sacrificio, mucha oración. Simplemente una palabra de vida al enfermo, al necesitado, y sigo mi camino. No así como aquella parábola, cuando aquel hombre fue atracado en el camino y solamente lo ayudó el samaritano. El menos, el religioso pasó de largo. El que enseñaba la ley pasó de largo. Y vino el que menos tenía que ver con misericordia, con amor, con manifestar a Dios. Se bajó de su caballo y levantó al herido y lo llevó donde lo podían cuidar. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Es vivir en el reino. Yo estoy pensando también, ¿quiénes están a mi lado? Y me estoy dando por ellos. Y fui equipado, que eso es lo otro. Yo fui equipado para vivir de esa manera por la misma obra de Jesús. Yo he recibido todo el mismo Efesios 1. Dentro de las bendiciones está el equipaje. Yo recibí sabiduría, entendimiento, revelación de este plan tan maravilloso, poder, autoridad. O sea, no tengo excusas para no orar. Simplemente voy a darle libertad, y eso es lo importante. Libertad a mi manera, a mi realidad. ¿Cuál es mi realidad en Cristo como hijo de Dios? Me he posicionado, sé quién soy. Y lo cantamos. Soy un hijo de Dios, soy amado. He sido bendecido. O sea, no tengo ninguna excusa para no obrar en el reino. Obramos como Él dice, así como Jesús decía, y ese es mi mayor anhelo. Decir como Jesús, hago lo que debo hacer de mi Padre. Qué preciosa intimidad es eso. Ver a mi Padre orar y yo hacerlo. Se puede, porque todo lo que la palabra dice se puede, es cierto. Hago lo que mi Padre me dice. No tengo tan fácil lo que mi Padre me dice, que hasta escrito está. Es lo que debo hacer. ¿Qué excusa tengo? No hay excusas.
Efesios 4:14, vamos allí un momentico. Nosotros somos la diferencia. Efesios 4:24. Perdón, 4:14-15. Pero sí. ¿Cuál es el propósito de conocer este plan tan maravilloso? ¿Cuál es el propósito de mi intimidad con Dios? 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Hay vientos de doctrina? Sí, en la iglesia hay vientos de doctrina. Por estratagema de hombres. O sea, porque es que a mí me parece que es así. No es que me parezca, es que dice mi Padre. Es lo que Él dice, y el Espíritu siempre me está revelando, el Espíritu me está confirmando, y el Espíritu y la palabra no se contradicen. Ahí están. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y sabemos quién es el engañador, ¿no? Y sabemos quién es el error. Y conocemos sus artimañas. ¿Cuál es el propósito de conocer la palabra? Ya no seamos niños. Hoy hay niños fluctuantes, o sea, nacidos de nuevo, que siguen caminando en temor, con afanes, con angustia, solamente mirando la dificultad y no operando en el reino. El 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En todo. ¿En qué crecemos? En todo. En aquel que es la cabeza. ¿En qué crecemos? En Cristo. En Cristo. ¿Qué es lo que falta? Si algo faltara, es crecer en Cristo. Es llegar a este conocimiento del Hijo. Acuérdense que esa palabra conocimiento es intimidad. Donde yo tengo intimidad. En todo momento y en todo lugar. Orar sin cesar. Yo tengo intimidad cuando mis pensamientos están puestos en Él. No solamente cuando estoy postrado allí en la mañana en mi lugar secreto. A mí me parece hermoso ese momento. Pero yo voy en el transporte, voy al trabajo, estoy hablando con personas. Y en ese momento mis pensamientos están puestos en Cristo. No en las circunstancias. Las circunstancias están ahí ¿para qué? Para que nosotros las pasemos. Para que nosotros pasemos por en medio de la tormenta, sin afanes, sin angustias. Y quiero que ese despertar, y estamos orando para que esto sea real en cada uno de nosotros, porque afuera hay mucha gente necesitada. O sea, ser cristiano no es reunirnos los domingos aquí con un espacio, ya, yo voy a la iglesia, voy a la misa, voy al culto, voy a lo que quieran decir, ya cumplí. No, nos reunimos con un propósito. Así como Jesús se reunía con los discípulos, ¿a qué? A enseñarles, a transmitirles el reino. Nos reunimos a darle gracias a Dios. Estas canciones ayudan mucho. Cuando yo las canto con entendimiento, no solo por cantar, estoy renovando mi manera de pensar, que eso es lo que Él anhela. Porque aquí nos quedamos frenados en que seguimos, tenemos todo, pero seguimos con la mente puesta en las cosas antiguas. No hemos olvidado el pasado. El pasado a muchos aprisiona aún. Aún hay falta y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué todavía hay cristianos de años con falta de perdón? ¿Por qué hay cristianos de años todavía andando en temor, en duda? ¿Será que el país va a salir adelante? ¿Será que si era este presidente o era el otro? No. Las circunstancias están ahí. Y entre más difíciles se pongan, son mejor. Porque nos permiten manifestar más lo que somos, lo que hay en nosotros. O sea, ¿cuál es el temor? No hay necesidad, o sea, no hay lugar más bien al temor. Yo soy. Acuérdese, y allí donde viajamos, puedo compartir mucho esta palabra. Fuimos a una iglesia que tiene sedes en todo el mundo.
bonito, y cantan bonito, y danzan bonito, y el pastor se viste bonito, y 6 pastores, Pero yo soy, no es una realidad todavía. Yo soy, está en mí. Y apropiémonos, yo soy. Yo soy la solución al necesitado. Yo soy la solución al que está enfermo. Yo soy la solución al que ignora la palabra. Muchos están muriendo, como nos decía alguien ayer, se están suicidando hoy, bastantes, por falta de entendimiento. Porque no saben que han sido puestos aquí con un propósito. No ven futuro, no hay esperanza en ellos. Y nosotros, entre tanto, ¿qué estamos haciendo? Nosotros manifestamos el reino, que la gente nos acerque y, hermano, yo quiero, bueno, no diga, hermano, hombre, yo quiero lo que usted tiene. Y eso nos ha pasado ya a varios. Yo quiero eso. Usted vive con esa paz. Usted vive con, y no es que no, y que usted no voy a hacer nada porque solamente me voy a sentar a vivir en paz y con gozo. No, yo estoy obrando. Y en medio de las circunstancias me están viendo. ¿Y cómo estoy obrando? En medio de la tormenta. ¿Estoy obrando como Jesús? ¿O estoy como los discípulos? Yo estoy obrando como Jesús. Yo soy sanidad. Que esto lo repitamos cada mañana que nos levantemos, hermano. ¿Cuánto nos demoramos diciendo, yo soy amor? Yo soy paz. Yo soy gozo. Yo soy sanidad. Yo soy provisión. ¿Cuánto nos demoramos? Y con eso salimos, con yo soy. Salgo a manifestar el reino. Yo les compartí la otra vez y me he gozado tanto estos tiempos, que ya no se tiene uno que esforzar en ser, porque yo soy. Antes me esforzaba, porque era cristiano, entonces yo no podía cerrar al que me cerraba, yo no podía pitar. Yo me hacía parte del caos, pero entonces algo, oiga, ¿usted es cristiano? Ah, sí. Y más cuando los que ponen, y yo hacía eso, ponía el pescadito detrás de mi carro. Y qué pena con un pescadito y cerrarme al otro. Me acordaba del pescadito, Señor, pero yo estoy diciéndole al mundo que soy cristiano y estoy obrando como ellos. Qué hermoso cuando ya no tengo que esforzarme, sino que fluye. Me da tanta alegría cuando alguien está pitando y yo puedo darle el paso. Siga, Dios lo bendice. Yo soy parte. O sea, ya, como dijo alguien, es que a mí me afecta mucho la movilidad en Bogotá. Me afecta. Y a mí no me afecta la movilidad, yo afecto a la movilidad. Cuando yo voy, la movilidad es diferente. Yo les he contado eso. Y yo me lo creo. Puede ser insignificante, puede ser un carro entre, no sé, 4 millones o los que hay de carros, puede ser un solo carro, haciendo la diferencia. Pero yo soy, está afectando todo mi alrededor. ¿Están mirando? Ahora yo me gozo cuando un taxista me da la vía, porque hay como una lucha entre el particular y el taxista. Y uno no dejar al otro. Y como, mire, esa ley que hablábamos la vez pasada, lo que yo siembro, yo cosecho. Yo los dejo pasar y más porque ustedes van trabajando y van de afán y tienen que tener un producido. No, yo ya lo tengo. Ahora que aparece yo soy. Yo les doy la vida y ahora cuando me dan la vida a mí los taxistas digo, Padre, eres tan hermoso. Estos están entendiendo. Yo soy. El reino está en mí. Jesús es sanidad. Jesús está en mí. ¿Qué pretendemos con todo esto? Renovar nuestra manera de pensar. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Lo hemos escuchado? Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Dónde mora la palabra? En Miguelito, en mí. Ahí está la palabra. O sea, ¿por qué nos quedamos cortos? Algún hermano decía, pero es que yo no tengo el don de sanidad. Y nosotros, yo alguna vez también lo dije. Nosotros busque la hermana tal o el hermanito tal
que ellos tienen el don de sanidad. Yo no lo tengo, yo decía. Entonces yo me abstenía. Oye, hermana, ese es el amor de Dios. Yo me abstenía de orar por un enfermo porque yo pensaba que no tenía. Y mire, mis pensamientos, lo que yo piense, eso soy. Si yo pienso que no, no. Pero ¿qué dice la palabra? Ya no vamos a pensar en mí, en lo que yo siento, en mis sentimientos, sino esto es lo que renueva mi manera de pensar, la palabra. ¿Qué dice la palabra? Yo soy sanidad. Yo soy tu provisión. Yo soy. Cualquier cosa que no sea la palabra, ¿de quién es? Del engaño, y el engaño está ahí, obrando constantemente, haciéndonos creer que no. Y en eso queremos avanzar, pero yo creo que esto nos va a tocar dividirlo como en 2 o 3 partes, porque es tan hermoso y sobre todo que nosotros lo entendamos. Porque es fácil cuando yo estoy sano hablar de sanidad, rico, pero ¿qué pasa cuando alguien está enfermo? Cuando alguien está sufriendo dolores terribles y va a hablar de sanidad. Dios es bueno. Y eso es lo que quiero que entendamos. ¿Por qué siguen las cosas ahí y la palabra no la vemos hecha vida? Es lo que el Espíritu mismo nos va a mostrar. Yo no voy a tratar de convencerlos de nada. Yo solamente les estoy compartiendo lo que la palabra dice. Quien nos convence, ¿quién es? El Espíritu. Y que tengamos esa comunión. Padre, yo quiero esa revelación. Porque ahí está, pero no es vida en mí. Porque lo más precioso y lo que nos da gozo es esa palabra hecha vida en mí. Ya no seguir viviendo como nos habían enseñado, tratando de ser, haciendo cosas con muchas, ¿cómo se llama? Con muchos mandamientos, con muchas reglas, normas. Tratando, eso es lo que hace la religión, tratando de ganarse algo por mis méritos. Cuando yo ya fui justificado, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, no por mis méritos. Yo no puedo ganarme nada. Ningún hombre puede ganarse nada. Así entregue su misma vida. No puede ganarse nada. Yo me gano es porque mi Padre lo hizo por mí y mi confianza está puesta en Él. Yo soy. Ya no vamos y ahí vamos a conocer cuando las personas oran, cuando pastores oran, y todavía le siguen pidiendo, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, Señor, ten misericordia, sana a mi hermano. Yo que veo ahí, falta de comunión con Dios. No conocen aún a Dios, conocen la palabra escrita. Y siguen anhelando algo porque no tienen todavía esa intimidad. Yo puedo obrar, ya no decirle Dios, hazlo porque Jesús, y es nuestro modelo a seguir. Cuando vemos a Jesús pidiéndole a Dios que haga algo, Jesús decía, yo hago lo que mi Padre me dice, hago lo que mi Padre debo hacer, pero no, Señor o Padre, porque sí le decía Padre, no Señor. Padre, dale vista al ciego, nunca dijo eso. Padre, levanta al paralítico. Nunca lo hizo. ¿Qué decía Jesús? Abre tus ojos y ve. Levántate y anda. Sé libre. ¿Dónde está esa autoridad? Está en mí. Que nosotros podamos, ese es obrar en el reino. Obrar con esa certeza. Nosotros no estamos... que el enemigo va a venir a nuestra mente, pero usted oró por ese y no se sanó. Mira, se murió inclusive. Yo no tengo mis ojos puestos en el resultado, yo solamente hago lo que mi Padre me dice. Y como decía Santiago, la fe que está puesta en nosotros, la fe se perfecciona por el obrar. O sea, vamos a perfeccionarnos, hermano. Mire, cada vez que veamos un enfermo, un necesitado, es una oportunidad, no es un problema. Es una oportunidad hermosa. Y hablemosle como decía Jesús. Se limpió. Cáncer se va. En el nombre de Jesús.
ese coso que se inventaron. COVID se va en el nombre de Jesús. Que obremos. Ya no, Señora, ¿sabe qué dice Dios? Y también lo vamos a ver. Yo quiero que tú hagas lo que yo te di, pero hazlo tú. Y tenemos un ejemplo desde la sombra, o sea, desde el Antiguo Testamento. Cuando ustedes vieron que Moisés lleva al pueblo, ¿ustedes se acuerdan cuando ellos llegan y van caminando por el desierto y ¡fum! Encuentran ese obstáculo pequeño, ¿cierto? El mar. Y miran para atrás, como para devolverse, digan, no, mejor devolvámonos para Egipto. Y miran para atrás, ¿y quién viene? El ejército más poderoso. El faraón era el ejército más poderoso del mundo. Viene detrás de mí. ¿Qué hago, Señor? El mar, el ejército, ¿qué hago? Clamen, ayunen. Me han enseñado, ¿cierto? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Lo recordamos? Como aún no había ocurrido la obra redentora, había un símbolo que reemplazaba a Jesús, la vara. En ese momento la vara era Jesús. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Eso me gusta ver de estudiosos. Levanta la vara, abre el mar para que pasen por el medio. Y esos hombres que los persiguen, ustedes nunca los van a volver a ver. ¿Quién tiene que obrar? Hay otro ejemplo muy bonito también en la sombra de los huesos secos. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Los huesos secos. Cuando el profeta le pide, ve todos los huesos botados en esas fosas comunes que hoy encontramos. Señor, dale vida a los huesos. ¿Y qué le dice Dios? Profetiza, hijo. Profetiza sobre los huesos. Y él profetiza sobre los huesos y se empiezan a juntar unos, y cada uno en su ¿cómo se llama? En su esqueleto, en su cuerpo. No es que allá le quedó un hueso mío y yo tengo un hueso de él, no. Cada uno con su hueso. Y después le salen carne, tendones, pero ahí están, quietos. Les falta el aliento de vida. Señor, ahora les vida. No, Dios le pregunta, ¿será que pueden tener vida? Y el profeta sabio le dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Profetiza vida sobre ellos. Aliento de vida. Así se quiere mover el Señor en la iglesia, que nosotros mismos llevemos. Ya no llamemos al pastor, llamemos al hermano tal. Hagámoslo nosotros mismos. Y nos vamos ejercitando. Así no veamos resultados. Pero yo ore por el hermano y yo lo veo igual. Y sigue vicioso y sigue no. Mire, eso no nos incumbe a nosotros. Nosotros vamos a hacer la palabra porque en la medida que nos ejercitamos es que vamos creciendo y vamos a llegar a la meta, a manifestar a Jesús, a decirle aún al muerto, porque eso sí que es más chévere, ver levantarse un muerto, así como lo hizo con Lázaro. Lázaro, ¿cuántos días llevaba de muerto, no? Y él, ¿qué le dice? Lázaro, ven, sal fuera. Sal fuera, o sea, con esa certeza. No quedarnos pegados en nada. ¿Qué pasaba en la tradición? ¿Qué nos decían? Llegaba el pastor, oraba por alguien y no se sanaba, y entonces el pastor, ¿qué decía? Es que el hermanito le faltó fe. Es que el hermanito anda en algún pecado, ¿cierto? Eso aprendimos. Jesús preguntaba eso. O sea, ¿quién no se sanó cuando Jesús oró? Y Jesús nunca dijo, inclusive los mismos fariseos le decían, ¿quién pecó, este o sus padres? Dijo, no, ninguno de los dos. Solamente es para que Dios se glorifique, para que Dios muestre su gloria. No es quien pecó. Si yo oro por alguien y ese alguien no tiene fe, o sea, yo no voy a culparlo a él que no se sanó, fue porque a él le faltó fe, porque entonces le echamos la culpa. No, quiere decir que yo no estoy caminando en el reino.
Porque Él va a ser sanado por mi fe, no por la fe de Él. Aunque muchas veces, y también se muestran los relatos de Jesús, varios que vinieron a Él se sanaron, Jesús les dijo, tu fe te ha sanado. No es una fórmula. Pero no es que le vamos a echar, es que al hermanito le faltó fe. Es mi fe. Mi fe. Y si él tiene fe, como Jesús dijo, tu fe. Hermanito, es que yo creo que si usted ora por mí, yo voy a ser sano. Él ya tiene una fe. Listo, y oro. ¿Quién lo sanó? La fe que Él puso en Jesús. Entonces yo no me voy a quedar cortico en ningún momento. Si Él tiene, si cree, si no cree. Mire allá, incrédulos. Que tengo un testimonio de un pastor que aún es mi mentor, que cuando él fue sanado, cuando era incrédulo y fue sanado, él no creía. Y le costó un mes entender que ya era sanado. Y aún negándolo, no, yo no estoy sano. Sus pulmones estaban completamente sanos, nuevos. Le costó entender y creer de una manera tan sencilla que fue sano. Y hoy es un pastor que va por todo el mundo llevando este mensaje. Porque esto es real. Y todos debemos caminar y obrar en el reino de Dios. Hay otra cosa que nos habían dicho. Estamos quitando cosas. Es que no era la voluntad de Dios que el hermano se sanara, ¿cierto? No lo hemos escuchado. No es la voluntad de Dios. Si Dios es vida y vida en abundancia, ¿cómo no va a ser la voluntad que seamos sanos? Pero se murió. Aquel cantante que oraba a los pastores por todo el mundo, y se murió. Es que la voluntad de Dios era esa, ¿cierto? Es la voluntad de Dios. Y vamos a entender qué pasa. Inclusive, como decía Pablo también, de nosotros es quitado ya el temor a la muerte. Porque la muerte, que decía Pablo, es ganancia. Porque es que yo no muero, yo ya entiendo que yo soy un ser eterno. El ser es espiritual, que es mi realidad, que mora en este cuerpo, ya no muere. Simplemente vamos a trascender de este cuerpo material a nuestra vida espiritual. Vuelvo a casa, así como le digo a mi esposa. Go home. ¿Por qué vamos a temer? No vamos a temer de nada. Porque mire, el enemigo utiliza el temor. Y ahí donde, cuando yo ya soy sano, y lo creo en mi mente, ¿y por qué soy sano? ¿Qué dice la palabra? Y vamos a creer la palabra, por tu llaga. ¿Por tu llaga dice vamos a hacer? No, por tu llaga fuimos. O sea, la sanidad divina está disponible para todos por la llaga de Cristo Jesús, por lo que Él hizo. Lo decía Isaías 400 años antes que sucediera este evento tan maravilloso. Lo dijo Jesús en Mateo. Lo dice Pedro en primera de Pedro. Por su llaga somos sanos. ¿A quién le creo? Soy sanos, Padre, pero este cuerpo no quiere obedecer. Sigue ahí la enfermedad. ¿Qué está pasando? Y es importante que conozcamos las artimañas del diablo. Cualquier emoción, y permítanme utilizar el término, negativa, yo creo que todos la entienden. Cualquier emoción negativa que yo ponga en mi mente va a somatizar en el cuerpo, ¿cierto? Eso lo sabemos y lo entendemos, yo creo que cuando yo pongo mi confianza en el papá, yo soy sano, pero el dolor sigue. ¿Ustedes se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? ¿Cuántos años duró con eso? Como 30 años, ¿sí? Viviendo. O sea, se acostumbra uno a vivir así. Y ya lo tengo en mi mente y esa es mi manera de vivir. Y hay gente que le dice mi artritis, o sea, se apoderan de la enfermedad cuando ni siquiera les pertenece. Eso es falta de entendimiento, pero la tienen ahí. Y eso somatiza dolor, porque son emociones que están en mi mente. Viene una contradicción.
Yo quería que las cosas salieran así y no salieron y ¡pum! Es la contradicción. Esa contradicción, si yo le permito entrar a mi mente, se somatiza. ¿En qué? En lo que estoy sintiendo. No se va a ir porque yo lo mismo no lo he soltado. Él utiliza las emociones, utiliza las circunstancias. Oiga, el gobierno aprobó tal ley. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa ley? Se somatiza con temor y eso me tiene a duda. Pero si ve, yo soy sano pero todavía sigo igual. ¿Qué pasó? Y vamos a ver qué dice la palabra. Aunque para adelantarles, allá tenemos ese que es tan precioso, Juan 15. ¿Qué dice Juan 15? Separados de mí, nada podéis hacer. Oiga, hasta el momento todo lo que hablaba no es lo que tenía aquí, pero bueno, el Señor está obrando. Separados de Él, nada. No pongamos la confianza en la droga, en el diagnóstico, es que no llegó. Esas EPS, ayer veía esa noticia y me da tristeza. ¿Cuánta gente, hasta una monja, parece que tiene mucha influencia, le envió una carta al amigo de Nancy? Amén. Pidiéndole, no sé qué, como que no aprobaran esa ley, algo así. Porque ellos ven que van a quedar desvalidos todos aquellos que tienen esas enfermedades, no, que no tienen cura, que necesitan un tratamiento y que entonces las EPS se lo van a quitar y entonces se van a morir. Una mona. Eso da tristeza. Que ellos no conozcan el reino de Dios. Yo no dependo, ojalá las quiten. Pero lo digo con mi boca, pero con misericordia, porque cuando quiten todo eso, ¿qué va a ser nuestra confianza? Mire, yo me gozo de Venezuela. Pues aquí nos pintan lo malo, pero lo bueno es la iglesia. En Venezuela está creciendo de una manera tan hermosa. Hoy los enfermos no tienen una EPS, no tienen una clínica. ¿Sabe para dónde se van? A la iglesia. Eso me lo gozo. Hacen fila, porque no hay medicamentos. ¿A dónde tuvieron que volver? Al sanador, que es gratis. Que no hay comida, estamos muriendo de hambre. ¿A dónde van? A la iglesia. Y en Venezuela hay dos tipos de iglesia. Unas que las pintan de rojo y las otras que son libres. Las de rojo dependen de lo que quiera decir el mandatario. Y el mandatario les manda arroz y huevos para que le den a la gente que vayan allá a decir amén. Las que viven en libertad también tienen arroz y huevo. Pero le están enseñando a vivir a la gente en libertad. ¿A quién volvió la gente? A la iglesia. O sea, los tiempos de escasez o sea, todo tiene algo de bueno. Y Venezuela se va a levantar como una nación poderosa, fuerte, caminando de la mano de Dios. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Ese país tan próspero. Todos queriendo para Estados Unidos, mexicanos haciendo fila, todos los otros queriendo llegar a México para saltar el charco. Y los Estados Unidos, antes de las Torres Gemelas, las iglesias estaban vacías. Porque la prosperidad les llevó a poner la confianza en la prosperidad, en los medios. Y se olvidaron de Dios. Les tumbaron las dos torrecitas y la gente volvió a la iglesia. Pero hoy, otra vez, se disipa, se va olvidando otra vez. No, pero es que estoy ganando, pero es que la economía está bien. Que entendamos que es el reino de los cielos. Y no es que entonces es vivir en escasez y pobreza, no. En Él lo tenemos todo, pero mi confianza está puesta es en Él. Señor, traje a mi hijo, a sus discípulos, y no lo pudieron sanar. La conocemos, ¿cierto? Hay unos versículos que no voy a decir los números, yo quiero que todos nos metamos. Allá está escrito. Señor, ¿por qué no lo pudimos sanar? Señor, fuimos allá a Nueva Vida en Cristo
y no pudieron sanar al enfermo. ¿Qué pasó? Traigan al muchacho. ¿Qué les dijo Jesús? Que no tenga que decirnos eso a nosotros. ¿Cuánto tiempo tengo que aguantármelos? ¿Cierto? Les dijo Jesús. Jesús, generación incrédula. Que no tengan que decirnos eso. Hermano, que empecemos a orar en esa libertad y en esa certeza. Oro por el cáncer. Y así, no, Señor, quítale el cáncer. No. De aquí vamos a salir empoderados con autoridad y poder. Se va cáncer, se va la enfermedad. El cáncer ya volvió tan normal. ¿Cuál la enfermedad? Está peor que el cáncer. Se va esa enfermedad. En el nombre de Jesús. Yo oro. Hace poco oré por una persona. La persona que lo trata, yo no sé qué nombre es porque él tiene problemas, se llama cognitivos, o sea, de la mente no coordina. Y entonces hay unas personas, ¿no?, que como con terapia tratan de llevarlo a la vida normal. No, y es cristiana ella. Y yo le dije, déjeme orar por él. Y con incredulidad me dijo, ore. Mateo, se llama Mateo. Mateo, todas tus neuronas se ponen en orden. Todo su cuerpo funciona como Dios lo diseñó. En el nombre de Jesús, papá, gracias. Y me fui. Yo y Mateo sigo igual. Y ahí la profesora sigue igual. Ella depende de que él esté así para que ella tenga su sustento. ¿Cierto? Es cristiana. Eso a mí no me motiva. Mateo está sano. Así no lo veamos con nuestros ojos. Él está sano. Y en algún momento esa mujer va a ser convencida porque ella conoce la palabra, pero no deja que fluya la palabra. Es vida. O sea, no tengamos ningún temor en orar por alguien. Mire, siempre que veamos a un enfermo, veámoslo como una oportunidad. La misericordia nos llama primero al corazón. Ay, pobrecito, está sufriendo, mire, voy allá y oro, déjenme orar por él. Y fluyamos en lo que somos, fluyamos en lo que el Señor nos ha dado. Por vuestra poca fe. Y entonces ellos que le dicen, Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué les dice Jesús? Si tuviesen la fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, a un monte, mire la dimensión donde Dios se la pone. A ese monte, quítate el monte de ahí. Y el monte se quitaría. Es una alegoría que está haciendo. ¿Cuál es el monte hoy? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le impide moverse en el reino? Háblale. No le diga, Señor, quítalo, porque Él ya lo quitó. Háblale al monte, quítate. Acuérdese que ellos, los discípulos, no habían recibido lo que nosotros tenemos. Ellos caminaban en su propia fe, en la fe de ellos. Ahora nosotros, ¿en cuál fe caminamos? En la fe de Jesús. La fe de Jesús está en nosotros. O sea, ya no vamos a decirle, Señor, aumenta nuestra fe, porque es que no hemos entendido el plan de Dios. Nos movemos en la fe de Jesús. Jesús le dio a sus discípulos poder y autoridad. Mire, desde antes de la hora redentora, para que ellos vieran. Jesús les dio poder y autoridad y les dijo, vayan. Vayan. Y donde nosotros tenemos que ir, no es mi sanidad propia. Vayan. Que compartíamos también eso, le digo a un amigo que está enfermo, vamos a orar por los enfermos. No, pero yo así. Vayan, dice, vayan. Ya no pienses que cuando uno se concentra nomás en su problema, eso mismo se le vuelve como un ancla, un estancamiento, porque estoy concentrado en mi problema. No, ya no está eso en mí. Yo voy a caminar y voy a orar por otros. Y de un momento a otro experimento esa sanidad tan preciosa que ya está en mí.
Vayan, y les dio poder y autoridad sobre los demonios y sobre la enfermedad, ¿cierto? Esa palabra tan famosa que conocemos todos, de Marcos 16, 17, ¿cierto? ¿Somos todos creyentes aquí? No es que tal que de pronto haya alguien que no. No, y alguien puede venir un nuevito que hasta ahora está escuchando el mensaje y él todavía no es creyente y quiere ser creyente. Y vamos a orar por él para que entre al reino de los cielos. Pero ¿qué dice Mateo 16? ¿A quién le está hablando? ¿A quiénes? Dice a los que creen. ¿Sabes quiénes eran los creyentes? Es que yo le dije fue creyente, ¿no? Digo los creyentes, pues los que hemos creído, los que creemos. ¿A quién nos está hablando? A nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros con toda confianza, certeza y convicción? ¿Expulsarán demonios? ¿Cuáles demonios? ¿Vemos demonios en el mundo? ¿Vemos demonios en la calle? ¿Cuáles son los demonios que hoy acosan al mundo? ¿Cuáles son los demonios que hoy aprisionan? Hoy el de más de moda es, de paz que no le dicen demonio, pero es el estrés. Y el estrés es el causante del cáncer. El estrés, la dependencia de drogas, alcohol, ahí de frente tenemos un buen ejemplo. Todo lo que cree dependencia es un demonio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Llámelo si quiere, porque es que ahí empiezan la gente a pelear. Eso no es un espíritu de alcoholismo, se va de este hombre, lo deja libre. O díganle, o no le digan espíritu, díganle, o alcoholismo se va. Tú, Carlos, no necesitas el alcohol para vivir dichoso en esta vida. Y no le estoy diciendo a Dios que lo haga. Yo estoy expulsando demonios. Yo creo que la misma EP, o el apego más bien a las EPS, también puede ser un demonio. Lo que yo les decía la vez pasada, vecinas que lo pasan peleando y les da dolor de cabeza y les da migraña y entonces se van para la EPS. Que les den una pasta. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Reconcíliense. Y se va la migraña y se va el dolor. Es que no necesitamos, realmente si uno me pone a pensar, no necesitamos las EPS. Yo la aprobaría si estuviera en mí. Esto hágalo como usted quiera, a ver qué pasa. Porque yo no la necesito. El día que el Señor me diga, hora de partir, ya sabes, ¿no? Después ya sabe la señal. Si no puedo hablar, ya sabe la señal. Luego, con toda la paz. Si he de estar aquí, es para servir a otros. Pero si he de irme, voy con mi Padre. Que Él me abrace y me diga, bueno, a tantas y ciegas trató de hacerlo, pero hijo, bien. bien lo hiciste. O sea, no vamos a tener ningún temor. Dios quiere que sus hijos lo manifiesten. Manifestémoslo con amor, con poder, con autoridad. No arranque todavía, todo es de la introducción. No arranque. Todo fue introducción, pero este es un tema tan precioso. Hermano, y de verdad, y el anhelo mío, y lo veía allá en México, es que caminemos en esta verdad, es que nos gocemos, es que nos deleitemos en la palabra, es que la palabra sea vida en nosotros, que no sea una religión más, que no sea como alguien me dijo, yo no quiero cambiar de religión. Le dije, sí, lo felicito, ese no es el propósito de Dios, que tengamos una religión. Él quiere que como hijos nos empoderemos de todo lo que Él nos ha dado y manifestemos a este mundo el reino
de Dios. Yo creo que este solo versículo da como para 3 domingos. Expulsar demonios, hablar nuevas lenguas. ¿Y qué sigue? Sanar a los enfermos. Y que fluyamos con toda libertad. Mira, aprovechemos esta semana no tenemos que ir a los hospitales. Porque, me voy para los hospitales. Mire, a nuestro lado hay enfermos. A nuestro lado hay gente necesitada. Que nos vean a nosotros obrando. Y hagámoslo con convicción. No pongamos la vista en el resultado. Mi fe, acuérdese, mi fe se está perfeccionando. Todos estos grandes hombres que se mueven hoy en sanidad, empezaron así. Empezaron orando por alguien que se moría, pero lo hicieron. Y hoy pueden decir, hoy hasta muertos se levantan. Este hombre que ha levantado 3 veces a su esposa, se ha muerto 3 veces. Y 3 veces la ha resucitado. Eso es lo que Dios quiere, que nos movamos en el reino. Hermanos, los invito, nos ponemos a nuestros pies y oramos. Vamos a darle gracias a Dios por este regalo tan precioso. Papá, te damos gracias por tu gran amor, Señor. Te damos gracias porque tu palabra se hace real en cada corazón, en cada vida, Señor. No somos una congregación solamente con un nombre de nueva vida en Cristo, sino que la nueva vida en Cristo está en cada uno de nosotros. Padre, y nos movemos en tu reino, Señor, con plena convicción, con certeza, Padre. Hay muchos, Señor, a mi alrededor. Queremos recibir algo del reino. Y el reino está en mí, no es para que yo me apropie, es para que yo lo lleve a otros. Padre, esta semana, cada oportunidad, Señor, la voy a aprovechar para orar por ese que está, Señor, adicto a las drogas, a los medicamentos, por ese padre que está adicto al alcohol, por aquel que está enfermo, Señor, por ese dolor que lo agobia, por una enfermedad que no le deja vivir en paz, Señor. Nos vamos a mover en plena libertad con aquel, oh Dios, que sus finanzas aún no están sanas, Señor. Aún las deudas le han quitado el sueño. Vamos a orar con esa libertad a desatar, Señor, todas las bendiciones que tú has dispuesto para los hijos, para que ellos también sean hijos y vengan a disfrutar de esta herencia tan preciosa, todo lo que tú has dispuesto para nosotros. Papá, no queda más que decirte gracias. Gracias, mi Padre Celestial, por tanto amor. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial. Amén. 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 Listo, mi hermano.